Señores magistrados, ustedes tienen la decisión en las manos para determinar que un inocente no pueda ir preso más de 20 años a un penal, señores jueces. Esta es la oportunidad de hacer justicia. Por estos fundamentos solicitamos que se declare la inocencia del patrocinado. Si no fuera el caso, un nuevo juicio con todas las garantías que el Código Procesal Penal y la Constitución establecen. Gracias. Sería conveniente a su interés en su defendido. Adelante. Señor magistrado, en la sesión anterior había hecho mención que necesitaba mínimo 1 hora para poder exponer los argumentos, señor juez, toda vez que hay abundante documentación, mi oralización no va a ser repetitiva, y cuando se le corrió traslado a ustedes manifestaron que no era imposibilidad de la sala, que se nos iba a brindar todas las facilidades para que me puedan escuchar. Hacer unos alegatos en segunda instancia por 20 minutos, señor magistrado, me va a restringir que ustedes me puedan escuchar la totalidad de mis argumentos. Si bien es cierto, ya están plasmados en el documento por escrito, sin embargo, también debe ser oralizado conforme lo manifiesta el código, señor magistrado. Yo le solicitaría, mínimo voy a utilizar 1 hora, señor juez, no voy a repetir argumentos. En el hipotético que repita argumentos, yo no tengo ningún problema que ustedes me hagan la diligencia. Por favor, le solicito mínimo 1 hora, señor juez. Y vamos a ampliarle por unos 15 minutos más, en la medida en que estamos en una audiencia de apelación de sentencia y la discusión o el debate, como ustedes ya tienen conocimiento, es sobre la base de los errores que pudo haber advertido la carta de respondente respecto a los errores contenidos en la sentencia y los agravios. No es un debate en sí sobre la actividad probatoria que se haya llevado a cabo, sino son alegaciones sobre lo resuelto en la instancia y las argumentaciones que refuten dichas argumentaciones que a criterio de la parte recurrente contiene equidad. Ese es el tema central. Y de hecho que sí, vamos a estar atentos, si es que hay argumentos repetitivos, vamos a cortarlos. Adelante, doctor Buscata, vamos a darle el tiempo que usted considere necesario, pero reitero, bajo esos parámetros. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Señor juez, voy a organizar mi pretensión principal en cuanto solicito la absolución de mi patrocinado por falta de pruebas actuadas en juicio oral. Y como pretensión accesoria, señor juez, en base al artículo 409, inciso 2, el cual faculta a ustedes de oficio poder declarar la nulidad de un juicio cuando existan vicios en este. En base a esas dos pretensiones voy a oralizar mis argumentos, señor juez. Como primera pretensión, los argumentos de mi primera pretensión es que hubo error de derecho, errónea aplicación del artículo 152, numeral 2. Perdón, 158, numeral 2. Errónea aplicación de ese artículo, señor magistrado. Y muy concreto, el artículo 158, numeral 2 del Código Procesal Penal nos dice: en los supuestos de testigos de referencia y situaciones análogas, que estamos en este caso, testigos de referencia o la declaración de una sola persona agraviada, dice, solo con otras pruebas, de manera general, solo con otras pruebas que corroboren su testimonio, se podrá dictar en su contra sentencia condenatoria. Eso nos dice el Código Procesal Penal. ¿Por qué digo, señor magistrado, que ha habido una errónea aplicación? Porque este artículo le exige al juez que vea una corroboración de la declaración de la parte agraviada y que esto se corrobore en datos objetivos. Así también, señor juez, la errónea aplicación del Acuerdo Plenario 2-2005, que manifiesta 3 presupuestos para una condena cuando existe solamente la declaración de una parte agraviada. De estos 3 presupuestos voy a debatir solamente 2, el segundo y el último. El presupuesto de verosimilitud y el presupuesto de persistencia y de incriminación. Por estos 2 artículos, este artículo y este acuerdo plenario es la mala aplicación del señor. Y para entender, señor magistrado, si la declaración de la presunta agraviada se puede corroborar
con otras pruebas situadas en juicio, primero debemos tener en claro cuál es la declaración de la gravedad. Y debemos de decir que la declaración de la gravedad tiene 4. No una, no 2, son 4 declaraciones. Y las voy a exponer de manera precisa. La primera declaración de la gravedad es en la denuncia verbal del 12 de diciembre. Y en esa declaración manifiesta lo siguiente, muy concreto. Le comenzó a introducir su dedo en su vagina. Luego le comenzó a pasar la lengua y a la vez introducirle la lengua en su parte íntima. Esa es la declaración y la denuncia verbal. Nos habla que le introdució un dedo. Primera declaración. La segunda declaración, que es al día siguiente, cuando va a pasar su examen de medicina legal, porque en un delito de violación, ¿cuál es la prueba madre para acreditar ello? El examen de medicina legal. Y este examen lo pasa el día siguiente, el día 13 de diciembre. Y en este examen, ¿qué le dice? ¿Por qué es importante este examen, señor magistrado? Porque cuando yo voy al médico, voy al cardiólogo, yo le digo si tengo dolores en el pecho, si la palpitación es acelerada o no. Y de ahí va a depender el examen. Es importante lo que le dice al médico legista. Y al médico legista, en su segunda declaración, la presunta gravedad dice: me sacó de un lado de mi pie y abrió mi pierna y empezó a chuparme la parte íntima. Se fue a lavar sus manos y luego me puso mi pantalón. Ya no habla de ingresar, que le había ingresado un dedo a la vagina. Declaración verbal, declaración al médico legista. Y tercera declaración, señor juez, es la prueba preconstituida, que declara el día 25, o sea, 3 días después de haber pasado los supuestos hechos. Y en la prueba preconstituida, ¿qué dice la agraviada? Dice, ya con esos 2 dedos, porque habla de 2 dedos, ya con esos 2 dedos te introdujo, le hacen la pregunta, si con esos 2 dedos te introdujo o solamente te tocó. Esa es la pregunta que le hace la psicóloga. Y responde, empezó así a tocarme y luego recuerdo que con su boca se puso a lamerme. Y esto fue como 5 o 6 minutos. Empezó a tocarme y después me lamió. Entonces ya no hay la introducción de los dedos. Otra declaración. Pero en su cuarta declaración, señor magistrado, que ustedes tienen que tener en cuenta, que es el 28 de diciembre, o sea, 17 días después de los hechos. Tiempo en el cual ha podido, de alguna manera, ser influenciada o no. Pero en su declaración de prueba anticipada, 17 días después, dice, con sus 2 dedos me empezó a tocar en la vagina. Y yo estaba sintiendo dolor y fuerte. Esto es muy importantísimo, señor juez. Extramenor estaba sintiendo dolor y fuerte. Y luego dice, más abajo dice, ese pone una crema en sus dedos y me mete los 2 dedos a la vagina. Me empieza a tocar, me hace fuerte presión. Así me estaba chupando. ¿Cuánto tiempo te estaba chupando la vagina? Entre 3 minutos. Tenemos, señores magistrados, 4 declaraciones que varían en el tiempo. Luego vamos a ver si es persistente, pero ahorita voy a acreditar si esta declaración de la menor en sus 4 versiones se encuentran corroboradas. ¿Y cómo se puede corroborar un delito de violación cuando ha sido causando dolor y el tiempo de duración entre 5 y 6 minutos, dice la prueba preconstituida? Luego dice 3 minutos. ¿Y qué nos arroja el certificado médico legal, señor magistrado? Porque obviamente tenemos que corroborar esto con el certificado médico legal. Y el certificado médico legal del 13 de diciembre, un día después, dice, certificado médico legal número 947, dice, región paragenital, no lesiones traumáticas recientes. Labios mayores, no lesiones traumáticas recientes. Labios menores, no lesiones traumáticas recientes. Transvaginal orificio, la inspección cerrada. Himen de bordes regulares. En conclusión, dice este certificado, se dificulta, dice, la evaluación himenial por sangrado. Y luego otra conclusión dice, no presenta signos de actos y o coito contra natura recientes o antiguos. No presenta lesiones traumáticas recientes genitales o paragenitales.
¿Habla alguna lesión que le habría podido causar estos hechos un día antes? Ninguno, ni siquiera un día de descanso. Y existe otro certificado médico que lo hacen del 13, lo hacen el 16, porque obviamente, como si la menor agraviada dice que le ha causado estas lesiones, debe aparecer algo. Otro examen médico. Y el examen médico del 16 de diciembre, ¿qué arroja? Dice, orificio menial, himen de bordes libres regulares. No se aprecia signos de desgarro. A la inspección cerrada, vagina tamaño medial y no signos de lesiones traumáticas. Conclusión, no se presentan signos de defloración inmediata reciente y o antiguos. No presenta lesiones traumáticas recientes genitales ni paragenitales. Versión de la parte agraviada se tendría que corroborar con los certificados médicos, que es la prueba madre para este caso de delitos. Y esto es lo que arroja, señores magistrados. Hemos visto que no hay corroboración, señores jueces, según lo que exige el artículo 158, numeral 2. Vamos a argumentar sobre el acuerdo plenario que exige también al juez tenga en cuenta, el acuerdo plenario 2-2005, en cuanto a la verosimilitud de su declaración. El juez en su fundamento, en el punto 2.5.22, dice lo siguiente: se encuentra su declaración de la menor es verosímil. ¿Por qué? ¿En base a qué pruebas? En base al certificado médico legal dice que es verosímil. Pero ya hemos escuchado lo que menciona el certificado médico legal. No hay corroboración. ¿Cómo puede ser verosímil una declaración sin corroboración? Porque el acuerdo plenario dice, en el extremo de la verosimilitud, dice que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de circunstancias y corroboraciones periféricas de carácter objetivo. Esto quiere decir el examen médico. Y el juez, erróneamente, no aplicando el acuerdo plenario 2-2005, dice es verosímil porque existe un certificado médico legal. Luego, con otra prueba que quiere acreditar ello, dice existe una pericia psicológica de la menor que como concluye afectación emocional. Pero vamos a ver después si hay cuestionamientos a esta pericia que concluye esto. Luego dice, existe verosimilitud en su declaración por los exámenes de los peritos oficiales. Y ahí se queda. No nos dice qué peritos oficiales, ni nos dice cuáles son las conclusiones de esos peritos oficiales. Luego dice, es verosímil la declaración de la menor porque existieron testigos de cargo en el juicio. Tampoco nos dice qué testigos de cargo. Y nos dice, la denuncia policial acredita la declaración de la agraviada. O sea, el juez dice, la declaración en cámara Gesell de la presunta agraviada es verosímil porque se corrobora con su propia declaración en la denuncia policial. O sea, está haciendo una corroboración de su propia denuncia y eso no se puede hacer. Tiene que corroborar con otras pruebas actuadas en juicio, señor magistrado. No puede corroborar con su propia declaración. Porque contrario sensu, yo podría decir, no está corroborado, porque en su certificado, en la declaración en sus otras dos declaraciones, con el médico y con la declaración de prueba constituida, que dicen lo diferente, entonces no estoy bien corroborado. Pero la premisa que yo sostengo es que no se puede corroborar una declaración con la otra declaración. Tiene que ser con otras pruebas. Entonces, señor magistrado, no existe corroboración como exige el artículo 158.2 y el acuerdo plenario no es verosímil su declaración. Sin embargo, el acuerdo plenario también nos exige. Y esto es importantísimo, señores jueces. El perito oficial vino a juicio, el que le hizo el examen médico legal. ¿Y qué dijo el perito cuando vino a juicio el examen médico legal? Dijo, yo me corroboro en todas mis conclusiones. Pero lo más importante, nosotros le hicimos la pregunta. La posición de la menor en la que se encontraba, o sea, la menor se encontraba echada y le habían puesto un trapo en la declaración de la menor, se le pregunta a este perito oficial de medicina legal, ¿la menor puede visualizar donde estaba echada al médico que lo está ocultando? La respuesta del médico es no, es imposible que la menor pueda ver. Luego, se le hace la pregunta a este perito oficial, el que le hizo el examen médico legal, si al momento de chuparle la vagina, hacer las succiones, dice, esto le hubiera podido causar algún tipo de lesión. Le preguntamos al médico y el médico nos responde,
las succiones que declara la menor, evidentemente habría generado algún tipo de lesión, dice el médico. Que él, o sea, dice, el médico dice en sus palabras, que yo hubiera podido observar al momento de la evaluación, de la evaluación certificada. O sea, el médico dice, si lo que habría declarado la menor sea así, yo me hubiera dado cuenta cuando yo lo hubiera revisado el día 13 de diciembre. Y no se queda ahí, el médico dice. Es más, ese tipo de lesiones habían durado más de una semana en desaparecer. Y sigue el médico, dice, por lo que se me pregunta, porque le hacemos la pregunta de la introducción de 2 dedos de una persona mayor a la vagina, si causan lesiones o no, y el médico nos responde. Por lo que se me pregunta, la introducción de 2 dedos en la vagina, no encontré ninguna lesión física que podría acreditar su ocurrencia. Por el contrario, dice, la menor no presenta signos de defloración. Y esta declaración del propio médico la encontramos en la audiencia del 18 de octubre de 2021. Entonces, no solamente no se corrobora con el documento científico, sino que el especialista médico vino a declarar en juicio y manifestó lo siguiente. Señores magistrados, también han venido peritos de parte ofrecidos por nuestra... tenemos 5 pericias de parte, señores magistrados, pero por el tiempo no voy a realizar una cada una. Sé y confío que ustedes lo van a tener en cuenta. Solamente déjenme que ustedes escuchen la calidad de peritos que nosotros hemos ofrecido. Muy concreto su currículo de cada uno de esos peritos, porque estos peritos están cuestionando. Número 1, cuestionan la prueba que se le tomó, la prueba psicológica a la menor. Cuestionan también la declaración en cámara GESI. Y estos peritos que nosotros hemos presentado hacen un cuestionamiento científico. Y para que ustedes vean la diferencia entre perito y perito, por ejemplo, solamente voy a dar la hoja de vida de uno de los peritos que es importante, Juan Carlos Leiva. ¿Quién es Juan Carlos Leiva? Es médico forense criminalista con 26 años de experiencia, coronel médico de servicio, médico cirujano, es jefe de medicina y forense y antropología del laboratorio de criminalística de la policía. Es perito forense de la División de Criminalística de la Policía Nacional de Perú. Es jefe del Departamento de Medicina Forense de la Dirección de Criminalística de Perú. Egresado de la Maestría en Medicina Legal en Ciencias Forenses. Egresado en la Maestría de Ciencias Forenses. Capacitación en Auditoría Médica. Perito criminalístico. Tiene estudios en el extranjero. Tiene estudios en la Universidad de España, en Alcalá. El suscrito se ha desempeñado como catedrático en las escuelas criminalísticas, Escuela Superior de la Policía, en la magistratura, posgrado también, señor magistrado, enseña el posgrado en la Universidad San Martín de Porres, en San Marcos, y en otra universidad, miembro fundador de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, miembro del Instituto Latinoamericano de Ciencias Forenses, y así, señor magistrado, que eso solamente lo digo para que ustedes puedan ver la hoja de vida y la calidad de peritos que nosotros hemos presentado que no se han tenido en cuenta, señores jueces. Por el tercer presupuesto que exige el Acuerdo Plenario 2-2005 en cuanto a la persistencia de la incriminación, que el juez no lo ha tenido en cuenta, podemos ver de las 4 declaraciones que hemos oralizado que no es persistente en su declaración, señor magistrado. Va variando según el tiempo, va variando según la necesidad de la Fiscalía, entendemos en ese sentido. No puede haber persistencia, señor magistrado. El acuerdo plenario dice, tiene que haber persistencia, y la persistencia se refleja en la coherencia de su declaración. Pero según la REA, ¿qué significa coherencia? Dice, relato lógico entre 2 cosas o entre las partes, de modo que no se produzca contradicción ni oposición entre ellas. Eso nos exige. Y hemos escuchado esos 4 relatos que se contradicen y hay oposiciones en sus declaraciones, señor magistrado. No voy a ahondar hasta en ello porque yo sé que ustedes la van a declarar. Y esto que exige el tercer presupuesto del acuerdo plenario
no hay persistencia en su declaración en el tiempo, también lo dice el juez en su sentencia. No es invención nuestra. El juez lo dice en su fundamento 2.527, dice el juez. Si bien es cierto, dice, la menor agraviada no precisa en su declaración de la prueba preconstituida, pero sí la precisa en la prueba anticipada. O sea, el juez admite que no hay precisiones en la propia declaración, pero después dice, pero sí precisa en la prueba anticipada, 17 días después. ¿Qué pasaron esos 17 días después? No lo sabemos. Y el juez va más allá, dice, y si es coherente en su declaración, porque dice lo mismo en su denuncia verbal, dice. Pero ya hemos visto, ¿se puede corroborar una declaración con la otra declaración? ¿O necesariamente tiene que ser corroborable con otras pruebas adicionales? La respuesta es con otras pruebas adicionales, señor magistrado. Existe todo lo que estamos discutiendo ya hoy día, señor magistrado, esto ya ha sido evaluado en temas de corroboración y si se puede condenar solamente con la declaración de la víctima o con un informe psicológico. Y el recurso de nulidad, señor magistrado, 701-2022 de la Corte Suprema, Sala Penal Transitoria, dice, no se puede condenar únicamente con la conclusión de una pericia psicológica. Fundamento 6.5, muy concreto. Si bien también se recurre a la pericia psicológica como medio de corroboración de la imputación y la realizada a la menor agraviada, concluye que presenta problemas emocionales y del comportamiento asociado a su experiencia negativa de tipo sexual. Y dice la Corte Suprema, lo que se establecería de grado de credibilidad del testimonio incriminatorio. Pero la Corte Suprema dice, dicha conclusión no es suficiente para este Tribunal Supremo, pues nuestra convicción libremente formada nos hace arribar que las conclusiones que la fuerza acreditativa del hecho de la pericia es insuficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado. Una condena por un delito tan grave como es el delito de violación de una menor de edad no puede ser sustentada únicamente en una conclusión de pericia psicológica, pues esta, si bien acredita el hecho, no es una prueba suficiente para arribar a una decisión sancionatoria, más aún cuando se advierte serias variaciones y contradicciones en la declaración de la garantía. Asimismo, la pericia psicológica en solitario, sin otras pruebas que respalden lo incriminado, no pueden llevar a un juicio de condena, como ya se analizó en los puntos 6.3 y 6.4. En el presente caso, la versión incriminatoria de la agraviada, versión que sustenta la conclusión del peritaje, no acredita responsabilidad objetiva. Esta es una decisión de la Corte Suprema 701-2022 y otra resolución de recurso de nulidad 27-2019 de la Corte Suprema también, es recurso de nulidad 27-2019 en el mismo sentido, no lo voy a organizar, pero ya hay dos pronunciamientos de la Corte Suprema, señor magistrado, en ese sentido. Luego, esto, lo realizado hasta este momento, son los fundamentos, señores jueces, para que absuelvan a mi cliente por las pruebas actuadas en juicio. No hay corroboración en sus declaraciones, señor juez. Y ahora voy a organizar los fundamentos por los cuales ustedes deberían declarar nulo el juicio oral, porque existen vicios de inobservancia de garantías constitucionales. Lo que voy a organizar es la falta de motivación interna del razonamiento del juez, de los jueces en este caso. Existe una premisa número 1, la declaración de la agraviada, que dice que se le ha cometido lesiones, fuertes dolores, la introdujo, ya hemos escuchado, y la premisa número 2 es el certificado médico legal, del número 905 y 406, del 13 de diciembre y del 16 de diciembre. ¿Cuál es la falta de motivación interna? Es que entre estas dos premisas, la motivación del juez es: el obstetra conoce cómo hacer la intensidad de la fuerza para no ocasionarle la ruptura del himen y para evitar las lesiones poniéndole una crema, no habiendo llegado a penetrar el orificio inmediato. Esta conclusión está fuera
de estas dos premisas. Con esta premisa número 1 y número 2 no se puede llegar a estas conclusiones. Por eso decimos que es una falta de motivación interna en su razonamiento. 2. Segundo agravio, derecho de defensa. Incongruencia activa por fallo extrapetita. El juez se fue más allá de lo que le pidió las partes. Utiliza fundamentos que no han sido alegados en ninguna de las partes, ni por la Fiscalía ni por nosotros. Se extralimita en el contenido de su motivación. Esto es en el fundamento 2.5, 2.27. ¿Y qué nos dice? Nos dice, el acusado es culpable porque tenía capacidad técnica como obstetra para realizar los actos lesivos sin generar lesiones. Esto nunca lo postuló la Fiscalía. Esto es un hecho nuevo. Esto es un hecho nuevo. No está en la formalización de investigación preparatoria, no está en el requerimiento acusatorio, no están en los alegatos de apertura, no están en los alegatos de clausura, nunca se debatió. Y el juez va más allá. Si nunca se debatió en el juicio oral, ¿cómo puede argumentar los jueces de primera instancia? Y es más, no tiene un respaldo probatorio de lo que dice el juez. No hay ni una pericia que está todo en prueba para que puedan manifestarse que mi cliente tenía estas habilidades y como consecuencia de estas habilidades no puede generar daño. Nunca se le preguntó a los médicos que vinieron, porque la otra parte podría decir, pero ¿por qué no le preguntó al abogado de defensa? Porque no fue imputado, no fue un hecho imputado. Por eso es que nosotros manifestamos que una incongruencia activa, señor magistrado, fundamentando en el derecho de defensa. Luego, señor magistrado, dice, en el mismo sentido, el juez manifiesta que el patrocinado es culpable. ¿Por qué? Porque le introdujo los dos dedos, dice. Le introdujo los dos dedos, y no total, sino la introducción fue de manera parcial, dice el juez. Y como fue de manera parcial, eso no quiere decir que no haya violación, sino que no hubo ruptura de himen. Esto lo dice en su fundamento 2.5, 2.27. Pero esta introducción parcial, señores jueces, no la ha fundamentado la Fiscalía. Nunca se debatió en juicio si como una introducción parcial se podría cometer el delito de violación o no. Este es un fundamento que los jueces de primera instancia lo sacan sin haber debatido en primera instancia. Claro, como no tiene prueba científica que acredite que existió una violación, porque el himen, la presunta agraviada, es virgen, entonces el juez dice no, como no tengo pruebas científicas, entonces voy a decir que hubo una penetración parcial. Pero en ese supuesto parcial, ¿qué? ¿La mitad de los dedos? ¿Un poco más de la mitad de los dedos? ¿Menos? Eso jamás se debatió. Fue un fallo extrapetita, señores jueces. Vulneración al principio de inocencia, incongruencia activa en los medios de prueba de descargo. Señores jueces, ¿saben lo que dice cada vez que el juez, en su motivación por las pruebas de descargo, nosotros presentamos 4 testigos? La primera testigo es la señora Úrsula Bustamante. La señora Úrsula Bustamante, que es conviviente del sentenciado, dice, el doctor estaba atendiendo y yo la asistía. Yo entro cada rato al consultorio y salgo porque estoy asistiendo a las personas que hacían cola afuera, y entro y salgo con los documentos. Y el juez sabe qué dice en su motivación, dice, no, yo no le voy a creer a esta testigo. Y no le voy a creer porque si yo le creo, el hecho no se hubiera cometido. Si yo le creo que esta persona estaba entrando y saliendo, entonces el señor no hubiera cometido el hecho delictivo. Estamos partiendo de una presunción de culpabilidad y deshonestidad. Y después declara el otro médico que respalda lo que dice la señora Úrsula, que dice, yo soy un médico que trabajo en el mismo lugar, estamos a unos 15 metros y he podido verificar que la señora Úrsula sí entraba e ingresaba ese día en ese horario al consultorio. ¿Y saben qué dice el juez? No le creo a este médico tampoco, porque si yo le creo a este médico, entonces el hecho no se hubiera cometido. Entonces, señor magistrado, el juez
Dice, y además dice el juez, porque como uno es su conviviente y el otro trabaja con él, entonces habrían declarado para ayudarlo para que no sea culpable. Esto es su fundamentación, señor magistrado. Y ante esto tenemos que decir lo siguiente, porque vulnera el principio de inocencia. Los jueces deben partir de un hecho que el delito, parten de un hecho que el delito sí se cometió. Partiendo de esa hipótesis es que no le cree esta declaración. Porque dice, si yo le creo, el hecho no se hubiera cometido. Parte de una presunción de culpabilidad. Para valorar las pruebas se debe partir de una imparcialidad, según el principio acusatorio. Pero no, señores jueces. Y literalmente dice así. Yo no le creo, porque si yo le creo, este hecho no se hubiera cometido. Principio de presunción de inocencia vulnerable. Y otro agravio, señor magistrado, incongruencia omisiva. Nosotros hemos postulado que hay irregularidades en los actos de investigación, porque mientras se tomaba la declaración de la denuncia verbal, también existe la declaración del padre en las mismas horas. Y también el mismo efectivo policial firma en las mismas actas, en las mismas horas. Entonces, podemos decir, bueno, la hora se ha puesto mal de manera errónea. Sin embargo, nosotros estamos cuestionando la declaración inicial, porque los hechos son, la madre de familia lo llama a mi patrocinado a las 6 de la tarde y le dice, señor, voy a hablar con usted porque usted la ha dejado a mi hija. Y el médico le dice, señora, acá le espero, ¿qué ha pasado? Y esperan, y los padres llegan una hora después, mi cliente los espera una hora después, llegan a las 7, y la denuncia verbal, de ahí se van a la comisaría, y la denuncia verbal se le toma a las 9:40 de la noche. ¿Qué hicieron esas 2 horas y 40? Por eso es inconsistencia nosotros que hemos planteado en los actos de investigación inicial, inconcurrencia omisiva. ¿Por qué? Porque de esto no ha dado ninguna respuesta el juez. Nosotros, cada una de las partes, presenta una postulación y esperamos una respuesta del juez, a favor o en contra. Si nos da la razón, bien; si no nos da la razón, también, pero debemos de escuchar las motivaciones. Pero en este aspecto no nos dijo nada el señor magistrado. Y en ese sentido, señor juez, hay motivación aparente porque en la declaración de la señora Úrsula Bustamante, en la declaración de la señora Elian Cubas Rojas, en la declaración de la señora Carmen Aquije Medrano, estas dos declaraciones de estos dos médicos manifiestan haber visto a la presunta agraviada saliendo, una vez que ha salido del consultorio. ¿Y qué manifiestan estas dos personas? Estos dos médicos dicen que la han visto a la menor agraviada normal, sin llorar, estable. ¿Y por qué es importante esta declaración? Es porque una de las médicos ya ha tratado previamente a esta menor, entonces puede verificar, puede dar fe de cuál es su comportamiento en cuanto a normal. Pero la desiste diciendo que sus argumentos son porque conocen al imputado. Y es una motivación aparente, señor juez. Porque pongámonos en el hipotético que a un procurador entre una persona a su oficina y le ofrezca dinero. Hay esa imputación, pero dentro de la oficina también estaba una persona que trabajaba con él, un asistente y un secretario. Entonces esa declaración de la persona que trabajaba con él no puede ser tomada en cuenta por el solo hecho de trabajar con él, con el procurador. Esa es una motivación aparente, señor juez. Ya he manifestado los contraperitajes, pero un tema importante, señor juez, que quiero que tomen en cuenta, y ya voy acabando, que como había la declaración de la psicóloga de una parte y la declaración de uno de los peritos que nosotros habíamos postulado, el juez se dijo, vamos a hacer un careo. Fueron los dos peritos a juicio. La postulación de nuestra parte, del perito de nuestra parte, era que se había concluido la declaración de la psicóloga, de la menor, en una sola sesión. Y nuestro perito decía que tenían que ser como 3 sesiones mínimas. ¿Por qué? Número 1, porque es un hecho grave. Cuando es un hecho grave de esta magnitud, tiene que haber varias sesiones, decía nuestro perito, para poder identificar también si el grado de afectación o no, si es como consecuencia de estos actos o si es como consecuencias anteriores.
Entonces, el juez nunca nos dijo por qué le creía al perito oficial, a la doctora. Solamente dice, bueno, como los dos se han puesto en sus partes en su declaración, cuando ha habido el careo, los dos se han mantenido en sus partes, bueno, yo le creo al perito oficial porque el perito oficial le ha hecho la pericia de manera presencial, pero nunca dijo por qué no le creía al perito que nosotros hemos presentado, con sus datos objetivos. Nunca nos dijo por qué no le creo al otro perito. Le creo a uno sí, pero nunca dijo por qué no le creo al perito que nosotros hemos ofrecido. Jamás. ¿Y sabe lo que argumenta el juez? Dice, tuvo solamente que ser una sola sesión de la Cámara Gesell. ¿Por qué? Porque estaba en flagrancia. Y como estaba en flagrancia, ya la hora se acababa. Y como se acababa, había que pedir una prisión preventiva. Así se trabaja con una pericia fundamental que es para acreditar si existen afectaciones o no. O sea, por las horas que se vencían por la flagrancia, eso limitaba para que se le haga otras sesiones. Eso es lo que dice el juez. No se le hizo otras sesiones porque únicamente ya estábamos en flagrancia. Y aparte porque la menor tenía 14 años y estaba en 4º grado y eso facilitaba su declaración en una sola sesión. Pero no nos dijo por qué tener 16 años facilita que sea en una sola sesión, ni por qué estar en 4º año. Esos son algunos de los vicios, señores magistrados. Y con esto termino, les pido 2 minutos más, que es importante, señores jueces. Ya todos conocemos cuál es la importancia de la presunción de inocencia. Solamente un añadido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la garantía de la presunción de inocencia, dice: nadie se ha condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable, por lo que si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no se procede condenar sino absolver, dice. La falta de prueba plena de la responsabilidad de una sentencia condenatoria concluye en una violación al principio de presunción de inocencia. Es más, el principio de presunción de inocencia implica que los jueces no inicien el proceso en una idea preconcebida de que el investigado ya es culpable. Lo que ha pasado en este juicio. La presunción de inocencia nos pide que el juez inicie su valoración pensando en una imparcialidad, pero como hemos escuchado ya anteriormente, el juez dice: no le creo a este testigo porque si le creo el hecho no se ha cometido. Señor magistrado, cuando argumentamos que el juez planteó, por ejemplo, ha planteado hechos que no se han venido en el debate, como por ejemplo el himen complaciente, el juez dice: la menor agraviada tiene himen complaciente, por eso nunca hubo ruptura de himen. Este hecho nunca se planteó en la acusación ni en los alegatos en un extremo, porque si así se hubiera planteado, nosotros hubiéramos hecho la pregunta: si tiene himen complaciente o no tiene himen complaciente la menor. Este dato científico no existe. Y el juez lo ha ingresado sin pruebas científicas. Hasta ahora no sabemos si la menor tiene himen complaciente o no tiene himen complaciente. Pero el juez dice: no se cometió el delito, no hubo ruptura del himen porque tiene himen complaciente. ¿Cuál es el dato o la prueba científica que acredita esto? No lo hay. Porque si así lo hubiera hecho, señores magistrados, porque la fiscalía de repente en su réplica nos podrá decir: pero sí se puede cometer el delito de violación sin la ruptura del himen. Sí. Y nos puede dar, por ejemplo, la Corte Suprema, el recurso unidad 28-2016, cuando dice: efectivamente se puede condenar a una persona por delito de violación cuando no existe la ruptura del himen complaciente, pero esto es una excepcionalidad. Porque en este caso lo condenaron a cadena perpetua porque él era el padre y él había asumido los hechos. Y es más, la menor salió embarazada. Hicieron la prueba de ADN y era del padre, y el padre asumió que efectivamente habían ocurrido los hechos, a pesar de que tenía un himen complaciente, no había ruptura de himen. Pero lo que voy es que nosotros hubiéramos debatido en este extremo,
pero no se nos permitió debatir porque nunca fue postulado por la Fiscalía. Y también, señor magistrado, termino en un minuto, ya es que en la Corte Suprema también, en la casación 265, ICA, presunción de inocencia, dice: la motivación exige que la resolución debe contener los elementos de las razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos de fundamentar la decisión, así como que ésta debe ser consecuencia de una exegesis racional del ordenamiento y no de un fruto de la arbitrariedad. La Sala de Mérito construyó la responsabilidad del encausado sobre la versión primigenia de la agraviada sin mayores elementos de prueba que generen plausible la imputación fiscal, lo cual es incompatible con una regla del principio de presunción de inocencia, que es la prueba suficiente. Y en este caso resulta claro que el estándar va más allá de toda duda razonable, y este no se ha superado. Las pruebas actuadas no tienen fuerza acreditativa para que permitan crear la convicción de culpabilidad del acusado. Este, doctor, es un caso de violación en cadena perpetua en el cual absuelven, revocan una casación de la Corte Suprema, casación 2165-2021, ICA, en el cual absuelve, manifestando que se ha condenado solamente por la declaración de la parte agraria. Conclusión, señores jueces. ¿Está corroborado que la declaración de la agraviada, está colaborada la declaración de la agraviada? La respuesta es no. El certificado médico legista dice lo contrario. ¿Existen contradicciones entre las declaraciones, 4 declaraciones? La respuesta es sí, existen contradicciones. Es más, el mismo juez manifiesta que no es precisa su declaración de la menor agraviada. ¿Existen cuestionamientos a la prueba psicológica y a la prueba en cámara Gesell? La respuesta es sí. Los peritos han venido a declarar, los peritos de parte que hemos ofrecido cuestionando estas pruebas, señores magistrados, y ustedes la van a leer. ¿El juez ingresó hechos no postulados por el fiscal? Sí. Crimen complaciente, penetración parcial y la capacidad de ser ostenta. El juez ingresó estos hechos que no fueron nunca materia de la acusación. Agregó hechos a la acusación. Nosotros pudimos defendernos de estos hechos nuevos introducidos por los jueces de primera instancia. Jamás nos defendimos de estos hechos. ¿Está acreditada con pruebas científicas la introducción parcial de los dedos del sentenciado? La respuesta es no. No hay ninguna prueba en el juicio que acredite la penetración parcial. No hay ninguna prueba. ¿Está acreditado que la menor tenía crimen complaciente? No, señor. Señores magistrados, ustedes tienen la decisión en las manos para determinar que un inocente no pueda ir preso más de 20 años a un penal, señores jueces. Esta es la oportunidad de hacer justicia. Por estos fundamentos solicitamos que se declare la inocencia del patrocinado. Si no fuera el caso, un nuevo juicio con todas las garantías que el Código Procesal Penal y la Constitución establecen. Gracias.